Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a otro episodio de Vayan y Hagan. Este es el podcast de Singular en Costa Rica y como siempre tenemos la oportunidad de compartir historias con las que queremos motivarles a ustedes a crear esta cultura hacedora de discípulos en tu ministerio, en tu iglesia, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en el área en la que Dios te movió y te puso, que puedas ser un discípulo que hace discípulos. Como saben, bueno, este es el episodio 50 y en esta temporada hemos venido hablando de historias de algunos de los miembros que ya por años, algunos han participado con nosotros en Singular en el ministerio acá en Latinoamérica. Así que, sin más, quiero presentarles a Eric y Caroline Gustafson que están con nosotros. ¿Cómo están? ¿Pura vida? Sí, pura vida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por sacar el ratito de estar con nosotros. Y justamente lo que queremos es escuchar su historia. Yo he tenido el privilegio de conocer bastante de esta historia y hemos podido trabajar juntos en diferentes momentos también. Ha sido interesante en un buen tiempo. Pero bueno, queremos conocerlos y a través de su historia, lo que han hecho y lo que vienen haciendo ahora, motivar a las personas que nos escuchan, sobre todo gente, me imagino gente joven que está explorando la idea de dedicar su vida a las misiones o a ser pastores o el simple hecho de hacer discípulos en su comunidad. Nos entusiasma mucho. Entonces, comencemos por eso. Cuéntenos un poquito de su historia, cómo se conocieron y esta parte tal vez inicial de su matrimonio, cómo fue. Que particularmente digamos que su matrimonio también fue el inicio no solo del matrimonio, sino también como de su transición a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue eso. Pues nos conocimos en 10º grado en el colegio, en la clase de química. Hubo química. Ok. Hubo química, pero era más Caroline que me llamó. Sí. La primera vez. Pues llamó a mis tíos, porque... Sí. Sí, vivieron en el mismo pueblo y ella usó... Eso fue tecnología vieja. No tuvimos celulares ni nada de eso. Es importante explicar a la gente de ahora eso, porque la gente dice, ¿cómo no había celular? ¿Cómo hacían? Ella usó ese libro con los apellidos buscando los números de teléfono. Sí, ya la gente tampoco sabe cómo se llama eso. Sí, porque no la he guía, visto... La guía telefónica. Sí, guía telefónica. Y fuimos 2 familias gustos en ese pueblo. Los otros eran mis tíos y ella llamó a mis tíos primero y después llamó a mí. Porque no nos conocimos realmente y lo que me llamó la atención es que él me sirvió algo, ¿verdad? Como hizo algo lindo para mí y eso me llamó la atención. Wow. Entonces, bueno, aquí hay una nota importante. Es importante ser caballeroso. Eso abre puertas, muchachos. Realmente lo que hice fue entregar su tarea. Sí, algo súper sencillo. Bastante aburrido, pero bueno. Súper sencillo. Pero sí, ambos fuimos cristianos en ese momento, asistiendo a 2 iglesias diferentes. Y en las vacaciones, entre 10º y 11º, mi pastor de jóvenes llegó en un viaje de difusión a visitar al equipo aquí en Costa Rica en este momento. Ese fue el primer año de hacer viajes de difusión, 95. Y llegué otra vez en 97. Llegué en la U por un semestre entero como aprendiz en el equipo. Ya Caroline me había dejado 2 veces. Sí. Estuvimos no novios para todo la U. Sí. Pero seguimos siendo amigos. Ambos venimos de padres divorciados. Y supimos que nuestros patrones familiares eran rotos. Y Dios usó ese tiempo aparte en la U para darnos ejemplos buenos para ver y crecer. Y estudiaron en ciudades diferentes, supongo, en la universidad. Sí, ciudades diferentes, pero no eran tan lejos. Entonces... Estuvimos como a 1 hora. Sí, hora pudimos vernos cuando haya había oportunidad. Sí. Y fue durante ese momento, en el último año de la U, terminando mis estudios y como aprendiz del equipo, que me sentía el llamado de regresar a Costa Rica. Entonces regresé. Caroline me recogió en el aeropuerto. Conversamos mucho ese fin de semana. Le había dicho que tuve noticias antes de regresar, pero no quería hablarlo por correo. Caroline había dicho ese Día de Acción de Gracias en noviembre a su mamá. Estoy Sí, que, bueno, le dije que creo que
como tuvimos tanta historia y todo, creo que si Eric me pidiera, hermano, yo me casaría con él, ¿verdad? Pero era todo teórico, Ajá. ¿verdad? Solo si él lo hace, sí, era como muy... Sí, quizás. porque yo pensaba que puede ser que es lo que viene, pero... Sí. ¿Por cuánto tiempo fueron novios, digamos, antes de este momento de regresar a Estados Unidos después del viaje? En el colegio habíamos sido novios por 2 años y medio, pero ya 3 años y medio de la U habíamos estado separados. Sí, era como que se conocían, tenían una buena amistad, decidieron como separarse por la U quizás y enfocarse en el estudio. Y ahí fue como volvió esta idea, como bueno, es una buena posibilidad, un buen partido. Nos habíamos conocido por como casi 7 años en ese entonces. Sí, tenía sentido que no era alguien nuevo. No. Era bien conocido. Y nos para conocimos, ambos. ¿verdad? Sí. Ambos sabíamos en qué entrábamos. Qué querían. Sí. Cool. Sí. ¿Qué edad tenías? Bueno, cuando regresaste, viniste al viaje de fusión acá a Costa Rica, regresaste y está en este momento. ¿Qué edad tenían ahí? 21 años. 21, ok. Entonces, sí. Entonces, sí, fue muy romántico. Yo estuve cargando mi ropa limpia y le dije que sentía que Dios iba llamándome a regresar a Tequisya, pero quería regresar casado con ella. Y Dios proveyó una oportunidad para ella visitar a Tequisya. Sí, porque yo tenía interés en misiones, pero no había ningún como puerta abierta, ¿verdad? Como ninguna puerta abierta en el área que estuve pensando. Entonces, no me sorprendió cuando Dios hizo esto y Eric me habló de eso, pero estuve como... Nunca había pensado en América Latina. Y no habías tenido un viaje previo aquí. No, nada. jamás. No. Wow. Entonces había oportunidad con un grupo de mi universidad para venir. Era como un viaje de biología, un clase de biología. Y entonces fue súper chiva, pero también me dio la oportunidad de conocer el país un poquito, ¿verdad? Como ver la gente y conocer un poco más de los bichos y la los flora bichos y todo, sí. la cultura, un toquecito, ¿verdad? Como... Entonces, sí. Buenísimo. ¿Y cómo fue ya entonces el matrimonio y este proceso? Porque entiendo que eso pasó en el aeropuerto, como le estás diciendo. No, pasó en la casa de mi mamá, porque tenía la ropa lavada, sí. Pero era justo después de que regresó de su tiempo acá como aprendiz. Okay. Entonces, sí. ¿Deciden casarse entonces? ¿Jóvenes? ¿Qué edad tenían? Pues nos graduamos de la U con 21, nos casamos con 22, venimos a Tequisya con 23. Wow, qué buen... Sí. Qué 3 años más intensos. Sí, súper intensos de cambios y transición. Bueno, que todavía, ahora es inusual parejas que se casan a los 21 o 22. Sí. Pero para mí, Gwen, que fue parecido a la edad que ustedes, suena como muy familiar también. Como sí, yo recuerdo con 22 pensar en estas cosas en mi vida, ¿verdad? Hacer la lista de invitados para la boda fue más difícil porque supimos que íbamos a pedir a esas personas apoyarnos para venir. Entonces teníamos que invitar más para no... Bien hecho. Bien pensado. Sí. ¿Cómo fue el proceso ya ubicándonos aquí en Costa Rica? ¿Qué tan retador fue comenzar un matrimonio y además en una zona nueva? Esto es un nuevo mundo para ustedes. Llegan a Costa Rica. ¿Cómo fue este tiempo? De hecho, este primer año en Tequisya, el segundo año de matrimonio, fue lo más difícil. En cierto modo, porque yo había estudiado español antes de venir. Entonces, yo llegué un poquito... listo para empezar, pero Caroline en un colegio estudió francés, en la U estudió sueco. Oh, wow. Entonces, para ella fue... De hecho, su acento es mejor que el mío, porque yo aprendí tantos años con los gringos en los estados antes de venir. Pero sí, había esta tensión, porque Caroline iba estudiando el idioma, hay la tensión al puro principio. Queremos mandar noticias a los apoyantes para mostrar que estamos haciendo algo. Y no pero estamos aprendiendo apenas el idioma.
Entonces, y tan jóvenes, ¿verdad? Nos cuesta a veces. Pero esto es importante que se mencione, porque yo sé que muchos misioneros luchan con qué digo que estoy haciendo ahora si siento que estoy todavía en preparación. Pero bueno, esto es parte de... Sí. Cuenta a tu gente que estás aprendiendo cosas, aprendiendo de la cultura o del idioma, o inclusive que estás aprendiendo alguna tarea específica. O sea, hay tantos roles entre las ser misiones que es necesario que contemos estas partes también. Pues nadie está totalmente listo para hacer lo que Dios le envió a hacer. Entonces necesito contar que Dios está formando algo en mí y me está enseñando. Y aunque yo había estudiado el idioma antes, había muchas cosas culturales de aprender, porque hay la cultura, pero también hay la cultura de la iglesia, que es diferente de la cultura en cual crecimos. Y sí, había que aprender cosas y ver cuáles son cosas diferentes buenas, cuáles son cosas diferentes neutrales y cuáles son cosas que tal vez esto no está sano. No está tan sano, sí. ¿Qué fue quizás una cosa que recuerdan del choque cultural más significativo? Que ustedes dicen, wow, esto en Costa Rica es demasiado para mí. Era difícil. Para mí, no lo anoté a puro principio. Duró unos años para realmente anotarlo. Y era la idea de que anoté que las mujeres laticas, en general, reservan las cosas más difíciles para su familia, para quedar dentro de la familia y no, ¿verdad? Entonces yo como gringa, ¿verdad? No soy tica y con mi español que no estuvo bien súper hasta que estuvimos en Ministerio de Jóvenes. Entonces aún más difícil para mí. Eso me costó tanto. Como con adultos, ok, está bien, puedo seguir la conversación, pero con los jóvenes era como casi imposible. Pero anoté que muchas veces las mujeres, como yo intentando conocer mejor, no querían profundizar en cosas o difíciles o súper profundos porque eso guardaban como para las amigas más cercanas o la familia, ¿verdad? Y no lo anoté por años. Interesante. Pero me sentía como no podía ir más conectar allá, bien con las ticas a veces. Entonces, eso fue algo súper interesante. Interesante, sí. Creo que para mí era... En general, los ticos quieren quedar bien. Sí. Entonces, digan que sí a cualquier cosa, pero realmente su sí no significa que sí. Era años después que me di cuenta que alguien dijo que vamos a ir a ver esa película, vamos a hacer esto, pero si nunca pusimos la fecha o la hora, eso significaba que realmente estoy diciendo que sí, pero no vamos a vernos, simplemente no quiero quedar mal. Sí, que es interesante porque de verdad somos así. Como, hey, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Como tomemos café, claro, no sé qué, bye. 3 años después, hey, tenemos que tomar café, veámonos, hagamos algo, chámonos. Sí, es muy cultural. Es la manera bonita para decir que... Decir que me gustaría hacer algo, pero no tengo tiempo. O algo así. Acá. Bueno, en ese tiempo, ahora que tocabas lo del grupo de jóvenes, ustedes estaban muy enfocados en invertir en jóvenes, grupos de jóvenes y afectar iglesias, y sé que estuvieron en diferentes iglesias en este periodo. Cuéntenos un poquito ya cuando comenzó ese proceso en el que estaban ya intencionalmente y con estrategia sirviendo en diferentes grupos y además aquí con el trabajo de oficina también que estaban involucrados. ¿Cómo fueron esos años ya de un trabajo más arduo y más específico con jóvenes? Sí, trabajamos con varias iglesias, discipulando a sus líderes de jóvenes, los voluntarios. Eso era genial, invertir en personas que específicamente iban buscando aplicarlo con los jóvenes de la iglesia de una vez. Nos encanta, seguimos invirtiendo en uno a uno, en grupos pequeños, así. Y de hecho, esto es tal vez mi mayor pasión, porque fueron líderes de jóvenes invirtiendo en mi vida después de la divorcio de mis papás que cambió mi vida. Y veo este ejemplo de Jesús con sus discípulos, lo que afectó mi vida y cómo he visto esto afectar las vidas de los demás. Entonces,
Sí, nos encanta esto. Nunca hemos dejado de hacer esto. Espero estar haciéndolo hasta que muero. Sí, hacer discípulos es como nuestro ADN, nuestra pasión por medio de Cristo, ¿verdad? Es súper interesante ese tiempo en la vida de uno también, como el tiempo de ser joven, porque uno realmente está como formando su carácter, su personalidad, su cómo uno ve al mundo y todo. Entonces, mientras que uno está formándose tanto, tener a alguien que está caminando por la vida contigo, que está enfocado en Jesús y mostrando, sígueme mientras que sigo a Jesús, ¿verdad? Puede ser súper impactante a esa edad. Claro, qué bueno. Bueno, me imagino, porque estamos hablando de algo que comenzó hace 20 años. Entonces también me imagino que hoy ver a estos muchachos o estas muchachas, no sé, la mayoría si ya se casaron o no, pero están trabajando, sirviendo, ¿cómo ha sido también ver el fruto? Porque creo que es algo que es muy chiva, es cuando uno pasa algún tiempo haciendo algo por tanto tiempo, después tienes el privilegio de ver para atrás y ver cosas que surgieron. No porque uno las hizo, pero uno participó en una forma pequeña o grande. Pero ¿cómo ha sido para ustedes tal vez ver ahora un poco de ese fruto después de 20 años? Es lo mejor. Es lo mejor. Sí. Es lo que nos hace sonreír más que todo. Y eso incluso como por años tuve que recordarme que también nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, ¿verdad? Porque yo me sentí un poco perdida después de unos años de estar aquí en Costa Rica, cuando me quedé encinta y con John, nuestro hijo, que ahora tiene 16 años, puro adolescente. Está en 10º ahora. Sí, entonces dijimos a su maestro de 10º si él está coqueteando con una chica en la clase de química. Avísenos, porque... Sí, qué increíble. Nuestro hijo tiene la edad ahora en que nosotros no conocimos. Sí, perdón. No, pero usted tiene hijos, ¿verdad? Sabe que es como requieren tanta energía, tanto de su enfoque y todo, que realmente habían años en que estuve recordándome que ellos son nuestros primeros discípulos, porque había muchos meses, muchos años en que realmente no podía verme, no tenía mucho apertura para verme con otros, ¿verdad? Sí. Porque estabas con los chicos. Por eso, y me costó entender la importancia de eso también. Además que crece muy rápido. Sí. Pero supongo que ustedes se imaginan a John bebé y ahora, además que es grandísimo, ¿verdad? Entonces, más alto que nosotros. Es increíble el paso del tiempo. ¿Cómo ha sido especialmente para ustedes criar niños, ahora no niños, pero adolescentes, jóvenes, en una cultura distinta a su cultura de origen? Yo entiendo que para ustedes Costa Rica es su casa y es su espacio, pero todavía ustedes representan una cultura propia de donde ustedes vienen. Sí. Y no estoy seguro cómo Ivy y John se sienten ellos, pero tal vez podrían conversar cómo ha sido criarlos en una tercera cultura. Ambos manejan el idioma perfecto, los dos, y se comportan como jóvenes norteamericanos perfectamente y como jóvenes ticos perfectamente. Es como una dualidad interesante. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? Creo que hemos escuchado historias malas de hijos de misioneros, hijos de pastores, que sus papás no le dan, hasta que los hijos no se sienten importantes, se sienten como en segundo plano, tercer plano. Y desde el principio intentamos hacerlo intencionalmente con ellos. No es que todo el mundo gira alrededor de ellos, no son el centro del mundo, pero sí, son en primer plano. Para nosotros. Para nosotros. Sí, claro. Mencionaste su idioma. Decidimos mandarlos a una escuela en español, sabiendo que iban aprendiendo inglés en la casa. Sí. Era más barato que otras escuelas. Esto ayudó un poquito. Es un buen punto. Pero también queríamos ser intencionales en invertir en su idioma. Sí. Fuimos intencionales en
ayudarles a buscar sus talentos y pasiones y que son muy diferentes. Yo recuerdo cuando Ivy estuvo pequeña se quejó de que no tratamos a ella y a John igualmente. Y entonces tuve una conversación con ella, ¿qué es igual? Porque John tiene que hacer ballet porque usted hace ballet y usted tiene que hacer fútbol porque John hace fútbol, ¿eso es igual? Y ella empezó a pensar, porque entonces le pregunté, ¿usted se siente menos o más amada que John? Porque los amo iguales, pero sus dones y talentos y pasiones son diferentes. Entonces, si somos buenos papás, vamos a ayudarles a buscar y desarrollar quién es usted para la gloria de Dios y cómo vas a servirle. Otra pregunta importante que yo estuve haciendo por años es cuándo empiezo a discipular a John uno a uno. Porque como oficialmente. Sí, exactamente. Además de solo es una buena pregunta, ¿sí? ¿Cómo fue? Ser padre. Porque él vio que pasamos un montón de tiempo con nuestros discípulos. Y de hecho, por mucho tiempo él no entendió cuál fue nuestro trabajo. Porque todos los amigos hablan del trabajo de sus papás y mamás. Entonces, sí, en oficina y durante el día. Y mucho de nuestro trabajo pasaba en las tardes, en las noches, porque la gente no está trabajando durante ese tiempo. Entonces empecé a orar y estuve orando por 2 años hasta que sentía que el Espíritu Santo me dijo, ya en 4º grado, esto es un momento para John. Y empezamos este año a estudiar cómo escuchar al Espíritu Santo. 4º grado es como 10 años, ¿no? 9, 10, sí, por ahí. Por ahí. Sí. Y entonces él empezó a escuchar en 3 preguntas específicas. ¿Cuándo debo recibir mi primer celular? Porque todos sus amigos en 4º grado tenían celular. Eso fue como la pregunta, ok. ¿Verdad? ¿Cuándo debo bautizarme? Porque ya en los bautizos de la iglesia él supo que cuando el pastor dijo hay que creer esas cosas para ser bautizado, él regresando, yo estoy listo. Él dijo en el auto que yo estoy listo, puedo bautizarme. Sí. ¿Y a cuál misionero debo apoyar? Entonces, sí, y unas semanas después, Caroline iba poniéndolo a dormir y dijo que siento que escuché una de esas preguntas. Y yo, ay, va a ser lo de celular. y le pregunté, ¿cuál pregunta has escuchado? Y él, lo de celular. Y yo, bueno, ¿qué has escuchado? Y él, no, voy a hablar con papi durante nuestro tiempo de discipulado. Y yo, ok, está bien. Sí, estuvimos bien preocupados porque nosotros nos sentimos listos para eso. Claro. Pero él llegó y me dijo que él se sentía que el Espíritu Santo iba diciéndole que tenía que esperar hasta que cumplió 13 años. Wow. Y si un joven dice esto, fue el Espíritu Santo. Sí, no exactamente. Porque en ese momento tenían 9 años y medio, entonces estuvo diciendo, voy a esperar 3 años y medio más. Entonces, y sí, gloria a Dios, el Espíritu Santo le dijo esto y nunca tuvimos que pelear para... Nadie se vistió del Espíritu Santo, ¿verdad? Para en la noche entrar al cuarto y decirle esto al oído. No. Sí. Hasta es una conversación que hemos tenido con nuestros hijos, esto de escuchar al Espíritu Santo, y porque para todos, ¿verdad? Es un proceso de madurar y de aprender cómo escuchar a Dios, y hace que hemos tenido una conversación prolongada de eso. Es algo que se levanta de vez en cuando, ¿verdad? Como una vez hablando del bautismo, cuando John estuvo como aterrizando en creo que debo bautizarme, me dijo una noche que había otro voz o otro sentido diciéndole que no debes hacerlo. Y yo, qué interesante. Sí. Pero él mismo dijo, pero no se siente igual que las otras respuestas. No se siente, y nos dio una apertura para hablar del enemigo y para hablar de discernir, ¿verdad? Y entre las influencias y las voces que escuchamos en este mundo, ¿verdad? Y también discernir lo que dice Dios y ir a la palabra, ¿verdad? Qué bonito.
Y en medio de todos sus discípulos, en medio de fútbol de John, de ballet de Ivy, estamos intencionales en guardar una noche a la semana para cenar juntos. Yo sé que en años atrás, otros tiempos, las familias se comieron casi todas las noches, Sí, pero nosotros no. Por ahorita, no. entonces, para guardar este espacio como familia. Pero Superimportante. algo que yo noto también de eso es que es importante porque para familias jóvenes con niños puede ser un reto la pregunta de cómo hacerlo. ¿Verdad? ¿Cómo hago mi mejor trabajo como papá, como mamá? ¿Y cuáles son los ritmos? Y a veces uno puede tener la presión de hacerlo como alguien más, o como otra familia. Y yo con el tiempo he aprendido, es como, bueno, no, yo necesito aprender de todos, de ustedes, y de ellos y de los otros, pero necesito descubrir el ritmo de nuestra familia y la temporada de mi familia. Exactamente. ¿Verdad? Porque no podemos establecer patrones prestados de otros. Yo creo que es un ejercicio de familia decir, bueno, en este año, en esta temporada, en esta forma, vamos a invertir de esta manera, nuestro tiempo va a ser así, ¿sabes? Pero puede ser una carga para las familias jóvenes porque la gran pregunta, no sé si ustedes luchaban con esto, yo lucho con esto, es como, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Esto es suficiente? Porque uno no quiere cometer un error con los hijos. Finalmente, ¿verdad? Es como, al final es como, sí cometes errores. Sí, claro, sí. vas a cometer errores con los hijos. Demasiados. Pero eso que están diciendo me parece importante, es cómo ustedes están descubriendo el patrón del tiempo, el patrón de las conversaciones, cuál es el mejor momento cuando en específico con la enseñanza de la palabra, que sí es diferente, que yo creo que la gente lo entiende, ¿verdad? Es diferente de la historia de la noche y la oración con ellos que haces desde que ellos son niños hasta que tienes conversaciones con un adolescente o un preadolescente con 9 o 10 años más personales. Como dime tú realmente qué crees y qué piensas y qué necesitas creer o entender con la palabra. O sea, es un reto grande realmente. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias por compartir eso. Yo sé que hay gente, bueno, yo lo estoy aprovechando, pero pienso en las familias jóvenes teniendo niños que ahorita están pequeños, cuánto ocupan ver modelos como los de ustedes, que son muy sanos. Sí. Y ahora que son adolescentes, algo que hemos agregado es ellos participan un poquito en las metas y el presupuesto del año para ayudarles a aprender a planear. Porque de niños no participaron ni planean los próximos 5 minutos. Pero, compartimos para que había ese respeto, ¿verdad? Sí, este es el plan. Pero... Sí, entonces hace 2 años dijimos, este es el presupuesto de las vacaciones del año que quieren hacer ustedes. O que queremos hacer, ¿verdad? Y ellos tenían que empezar a pensar cuánto cuesta cada cosa. ¿Prefieren hacer una cosa grande o varias cosas pequeñas? O entonces empezaron a procesar el valor de la plata porque en ese momento ni tuvieron idea. Eran como las gemas en los videojuegos, que es algo ficticio que van gastando. Pero... Sí, con la moneda de los juegos. Buenísimo. Sí. Quiero que pasemos a un tema que es muy actual. Hemos visto, ¿verdad? Como su historia y los primeros, no sé, 5 o 10 años aquí en Costa Rica. Han estado involucrados en muchas cosas. Creo que tendríamos que hacer un episodio muy largo para que cuenten de todo. Pero claro, específicamente en los últimos, tal vez hablemos de los 2 años. Los últimos 2 años, ustedes han venido trabajando en la plantación de una iglesia, El Camino. Sí. Y ya recién cumplieron 1 año de reunirse acá en la comunidad de San Isidro. ¿Cómo ha sido? ¿Qué han aprendido? ¿Y de dónde surge también esta iniciativa? Porque resulta algo novedoso o nuevo, en alguna manera, ¿verdad? Nuevo para ustedes también. Entonces, cuéntenos un poquito del camino. ¿Cómo ha sido esta nuevo trabajo en el ministerio? Sí. Cuando llegamos hace casi 20 años, nuestro plan era nunca ser pastores, nunca estar encargados. Queríamos entrenar y apoyar a los locales. No queremos ser gringos invasores ahora que hoy en 8 estamos celebrando Juan Santa María y echar los gringos del país. Entonces, realmente fue hace 5 años cuando esto empezó a cambiar. Sentimos que íbamos terminando un ciclo en una iglesia local, invirtiendo en los líderes de jóvenes, y de repente el pastor general murió en un accidente de tránsito. Y estuvimos
con responsabilidades ahí en la iglesia mientras que iban buscando un nuevo pastor. Sí, llenando el espacio. Claro. Que fue un buen tiempo, además. O sea, no Sí, fue un periodo más corto, de sino fue significativo. Como 3 años y medio. Sí. Claro. Y fue en medio de esto que Dios iba moviéndonos a sentir que sí, plantar era una opción. Ya no somos gringos invasores, ya sentimos un poquito más en casa. Sí. Claro. Entonces hablamos con los ancianos de la iglesia porque no queríamos salir mal, queríamos salir bien y que todos oramos y ellos estuvieron de acuerdo y nos enviaron, aunque no había llegado al próximo pastor todavía en ese momento. Y tuvimos el privilegio de empezar ese proceso con 2 parejas que fueron discípulos nuestros y fue hacer y planear algo juntos. Y esto fue algo lindo, verles a ellos crecer y prepararse también. Sí. He hablado mucho. Entonces, no, ha sido súper lindo desde como la idea de plantar algo nuevo con gente con la cual hemos tenido tanta relación antemano y también de ver, de poder servir justo aquí en nuestra comunidad. Eso ha sido súper llamativo para mí porque siempre, y era parte del trabajo, ¿verdad? Como siempre estuvimos yendo a una iglesia local, local a ellos, pero a veces nos costó como 40 minutos en llegar ahí, ¿verdad? 45 minutos. Y eso también nos costó conectarnos durante la semana a veces con discípulos ahí. Entonces, estar aquí como plantando donde vivimos era súper, era algo por la cual estoy súper agradecida con Dios. Pero ha sido tan lindo, hablando de la comunidad, ver cómo la gente en el camino están conociéndose y súper unidos. Y es la cosa que más he querido yo para esta comunidad de fe, ¿verdad? Como que seamos unidos, que realmente empezamos a integrar nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos a conectarnos por cosas, no solo por el domingo cuando nos vemos, pero por... Sí, realmente estamos unidos no solo en el evento, pero Exactamente. convivimos y hablamos y estamos atentos uno al otro. Y está pasando poco a poco, porque requiere tiempo. Requiere tiempo conocernos. Yo recuerdo cada vez que cambiamos iglesias, porque eso fue nuestro patrón, ¿verdad? Como venir y conocer y hacer discípulos, entrenar y después tomar un paso para atrás para que ellos toman el ministerio, ¿verdad? Y salimos para otro lugar. Y a preguntarte esto, perdón, ¿cuántas iglesias estuvieron antes que ustedes decían? Son como 4 o 5 iglesias tal vez. 3. Sí, Son 3. Estuvimos con 3. Okay. Que son 3 iglesias, pero en periodos de 5 o 6 años. Bueno, hasta más, ¿no? Creo. La primera fue 4 años. La segunda fue 6. La tercera ya habíamos cumplido 5 y sentimos que íbamos a salir cuando el pastor... Cuando eso pasó. Perdón, pero me llamó la atención eso, como ver tu experiencia en esas iglesias. Sí. Todo lo que se aprendió. Sí. Y ahora llegar a un punto de, bueno, estamos creando algo con estas personas que además han venido por algunos años con ustedes, ¿verdad? Sí. Eso me llama mucho la atención porque había como una escuela para ustedes previo a la experiencia de hacerlo también. Sí, sí. Y yo recuerdo que cada vez que cambiamos, yo por fin siempre me sentía como, ay, por fin conozco a la gente un poco más, por fin tengo como una buena amiga y llega el momento en que salimos, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos aquí, no sabemos cuántos años vamos a estar en esto, cuánto tiempo va a durar para como levantar otros líderes también y discipular a otros, pero me siento un poco más como, ok, están aquí cerca, la gente, ¿verdad? Como mis amigas acá están cerca, muy familiar y tengo tiempo, ¿verdad? Para conocerlos. Entonces, sí, bueno. Eso. ¿Cuáles han sido los retos más grandes o los temores quizás que han tenido que enfrentar para
para plantar una iglesia? Pues mi temor más grande era siendo gringo frente a una iglesia tica. Pero Dios usó esos 3 años dirigiendo, participando en el liderazgo del otro para suavizar ese temor. El día que me dio más confirmación, llegué temprano y el hombre más mayor de la iglesia llegó y me preguntó si iba a predicar ese día. Y yo le dije que no, era tal y tal fulano. Y yo digo, Charita, me encanta cuando usted enseña. Y yo, si ya gané el hombre de 83 años, el mayor de la iglesia, ya... Porque supimos que conectábamos con jóvenes por años de trabajar con ellos, cierto. Pero no supe si iba a poder conectar con toda la población de la iglesia. Entonces sí, mi temor por muchos años fue simplemente no ser tico. Sí. Interesante. Qué interesante la vida y las experiencias de las personas. Porque yo pensaría que para algunos ticos tienen temor en ser ticos. No tal vez necesariamente en el tema de la iglesia, pero hay gente que tiene temor en hacer algo porque soy tico y cómo es que alguien de un país tan pequeño y con recursos limitados, ¿verdad? Me explico esto como lo paradójico, me encanta resaltarlo porque aquí estamos hablando de alguien que dice, tengo miedo que mi nacionalidad y mi origen sea un bloqueo, que al final lo que quiere decir que es un bloqueo interno, o sea, no es una realidad, o sea, nunca va a ser un problema ni quién eres ni de dónde vienes. Si Dios te está orientando a hacer algo, deberías solo enfrentar este... Y si estamos encarnando, ¿verdad? Como plantándonos donde sea. Para vos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue un reto o un miedo que surgió tal vez? Creo que el miedo más grande que he tenido y que sigo teniendo realmente es la idea de no saber lo que no sabemos, ¿verdad? Como de no conocer lo que tal vez debemos saber o me explico, como el miedo a lo nuevo. Estamos aquí, úsenos, ¿verdad? Pero guíenos, papi, porque no sabemos, no tenemos súper ejemplo de plantar iglesia, no tenemos, ¿verdad? Como un montón de tiempo estudiando cómo hacerlo o conociendo los peligros. Y entonces estamos un poco como, ok, estamos aquí caminando contigo y vamos a intentar ser fieles. Buenísimo. Bueno, ahora se reúnen cada 15 días en San Isidro de Heredia. Tuvieron reunión. Digamos que nos reunimos semanalmente. Sí. Cada 15 días es grupo grande y los otros quincenas son en casas, en grupos pequeños. Que es lo que llaman senderos, ¿no? Sí, a eso iba. Ahora tiene una reunión donde reúnen todos, pero hay una dinámica semanal que pasa en casas, ¿verdad? Que es parte de lo que decías de este sentido de familiaridad de las personas en la comunidad. Sí. Y parte de eso también es que es tan importante tener un espacio más íntimo, más pequeño, para poder crecer, para poder salir de su zona de confort, ¿verdad? Y también que hemos anotado que cuando tenemos muchas reuniones en iglesia, no nos da tiempo muchas veces para conectar con nuestros vecinos o para pasar tiempo con la familia o la familia, especialmente cuando nuestra familia no conoce a Dios. Entonces, es parte súper estratégico de lo que queríamos hacer, es proveer ese espacio para todos, para que todos puedan participar en un grupo pequeño así, los senderos, y para que tengan espacios para compartir con los alrededor. Genial. Culturalmente hemos visto lo de ser entretenido muy acelerado y aún más en pandemia cuando todo fue frente a una pantalla. Y a veces tratamos a la iglesia, la fe así, ¿cómo vas a entretenerme? Y realmente la fe es más participativo que sentado y viendo. Entonces por eso queríamos enfocarnos mucho en dar esos espacios para crecer y participar en su fe y también hacer influencia en su familia, en su vecindario, en su trabajo. Qué bueno. Bueno, y hay un reto importantísimo en salirse un poquito de estos esquemas,
que yo no voy a decir si son buenos o malos, pero esquemas que están ahí preexistentes, que la gente está acostumbrado. Y esta idea que estás diciendo, para mí, bueno, yo la comparto igual, ¿verdad? Como que tal vez estábamos acostumbrados a ser los espectadores de algo que está pasando ahí al frente o en la pantalla. Pero me encanta la idea del camino que está diciendo, bueno, no tienes que ser espectador, tienes que ser un personaje activo en lo que está pasando, cómo creces y cómo inviertes en otra persona y cómo hay una verdadera, ¿cómo se llama esto? Una verdadera sentido de cuerpo, que es la idea bíblica, ¿no? Sí, El cuerpo está funcionando y se conecta. Persona, sí, que viene tiene importancia al cuerpo, a nuestra comunidad. Entonces, y queremos que ellos se sientan así. Mi momento favorito ayer en el camino, los chicos de escuela dominical cantaron, y después del canto, antes de mi enseñanza, una de las chicas quería hablar y orar frente a la congregación, una chiquitina, entonces le di micrófono. Este fue mi momento favorito porque que un chiquitita quiere hablar frente a todos. Ni entendíamos lo que estuvo diciendo, pero terminó con amén. Y todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Sí. Bueno, y la otra cosa es la virtud de estas comunidades que son más pequeñas y se sienten más espontáneas. Sí. Es como hay cosas que estás planeando siempre, pero hay cosas que está sucediendo como esto espontáneo que quieres que sucedan, que enriquecen. Buenísimo. Bueno, felicidades por eso y gracias por ese trabajo también que hacen para la comunidad. Y yo sé que para San Isidro también hay una relevancia en que un espacio de estos se abra, ¿verdad? Que es importantísimo. Pero bueno, cuéntenos un poquito del futuro. 20 años ministrando en un país diferente, ya al que están nacionalizados, ¿verdad? Del que han tomado y han adoptado como propio, criando hijos ya grandes, ahora plantando iglesia, un montón de experiencias. ¿Cómo ven al futuro, qué sé yo, en 5 o 10 años? ¿Qué son cosas que son expectativas o cosas que todavía están en su corazón que les emociona por pensar y soñar? Pues antes de plantar el camino, íbamos preguntando a Dios cada año qué quieres para nosotros. Entonces, ahora que hemos plantado, sentimos que era más un compromiso más largo, no solo un año. Sí. Y desde el comienzo del camino tenemos 2 líneas en el presupuesto. Uno es para plantar otra iglesia. Entonces, hemos estado orando desde ya para que cuando alguien surge de la congregación y quiere plantar algo, ya hay algo ahorrado y podremos lanzarlo bien. Y otra línea es no solo tener que alquilar, podremos hacer algo para el beneficio de la comunidad. No sabemos cuándo, cómo, quiénes son, pero queremos ser intencional en poner esto en el presupuesto para que estamos preparados para cuando Dios levanta esa oportunidad de la persona o del sitio. De multiplicar. Y sí, eso es lo que... Sí. En cuanto a la iglesia, los planes, John va a graduarse pronto, ir a la universidad, la vida va a cambiar. En lo personal tenemos varias transiciones que vienen y otra vez yo me siento un poco como no sé qué esperar. ¿Cómo va a ser nuestra casa con solo la chiquilla, verdad? Como, bueno, no es tan chiquilla, pero con solo Ivy, ¿verdad? Y pensando en realmente, funcionalmente, tenemos como 6 años y no vamos a tener hijos en la casa. Es como, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, sí, pensando en eso, será lindo en su momento, difícil, pero lindo, ¿verdad? Y no, estoy esperando a ver qué quiere hacer Dios con eso. Sí. Qué emocionante y también qué reto estar listo para un nuevo momento en la vida de uno en la que uno no sabe qué hacer porque no ha pasado, ¿verdad? Pero todavía esa fe de decir que Dios me aliste para estar listo y hacer lo que me corresponde. Que es un buen reto para todos al final, porque todos estamos luchando con qué va a pasar mañana, ¿verdad? O qué va a pasar en un mes o en un año, que es muy retador. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por contar su historia. Yo personalmente tener el privilegio de conocerlos de tanto tiempo y servir juntos en tantas cosas
hemos estado tan de acuerdo en tantas cosas y en desacuerdo en tantas otras. Y hemos tenido la oportunidad también de viajar y hacer cosas juntos que a mí me emociona mucho verlos. Y contar la historia y que, bueno, que otras personas escuchen su historia. Así que gracias por sus vidas, por la manera en que sirven y, bueno, mucho ánimo en todo lo que hacen. Gracias. Gracias, Diego. Gracias por compartir. Este fue el episodio 50 ya de Vayan y Hagan, y como ven estamos con una serie de historias que nos emocionan mucho, sobre todo porque somos personas viendo historias de hacedores de discípulos, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, y hoy tuvimos la oportunidad de ver la historia de Caroline y Eric. Y bueno, la idea es motivarlos a ustedes, que esto de alguna manera les dé la iniciativa de crecer, de preguntar, de buscar las herramientas y todo lo que ocupan para poder hacer el trabajo que hacemos, sobre todo sirviendo a la comunidad, haciendo discípulos, tratando de buscar alinearnos siempre con la voluntad de Dios. Pero bueno, para más recursos, recuerden que pueden ir a singular.org, hay un montón de recursos que pueden usar ahí, y además pueden contactarnos en redes para entrenamiento, capacitación, mentoría y diferentes formas en las que pudiéramos ayudarles. Así que sin más, vayan y hagan, y bendiciones. Saludos.